Buenos días, estimados estudiantes. Tal y como les había dicho, estoy haciendo la grabación del video correspondiente a los ejercicios que faltaban. Bien, en este ejercicio lo que nos están pidiendo es aplicar un formato condicional en el cual, de acuerdo al código, prácticamente se pueda aplicar el formato condicional no solamente al dato, sino a toda la fila que corresponde al dato. Entonces, aquí tenemos el código, por decir, P001. Y queremos aplicar el formato condicional. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: formato condicional, administrar reglas, nueva regla, seleccionamos la opción utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y decimos lo siguiente: si la celda de aquí, si nosotros la digitamos a 8, lo único que va a pasar es que solamente se va a considerar el dato. Por lo tanto, como yo quiero que prácticamente, como quien dice, ¿no?, se mantenga estática la columna y la fila quiero que se pinte totalmente, lo que voy a hacer es presionar una vez F4, se fija tanto columna como fila. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Porque si se ha fijado la columna, se mostrará adelante de la letra el signo de dólar y adelante del número el signo de dólar si se ha fijado la fila. Yo lo único que quiero es fijar la columna, por lo tanto vuelvo a presionar F4, solamente me muestra que se ha fijado la fila, vuelvo a presionar F4 y recién ahí voy a tener lo que vendría a ser, ¿no?, prácticamente la comparación. Digo, si el valor A8 es igual a la celda C3, el formato se va a pintar de un color, vamos a decir que es verde. Aceptamos. Ahora, como ustedes se han dado cuenta, yo he seleccionado prácticamente solo la celda E8, pero realmente se selecciona todos los datos que corresponden a la tabla, todos los datos más, ¿no?, el nombre de los encabezados. Aplicamos y si se dan cuenta, prácticamente se está mostrando que toda la fila correspondiente a ese código se ha pintado. Le damos un clic a aceptar y con eso tenemos la respuesta. Continuamos con el ejercicio número 15. El ejercicio número 15 me dice lo siguiente: mediante el formato condicional avanzado, aplicar un relleno de color verde a las fechas que sean domingos en la columna fecha factura. Para hacerlo más rápido, seleccionamos todo lo que es fecha factura, formato condicional, nueva regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y decimos lo siguiente: igual, si la celda C7, sabemos que siempre se ve la primera celda, ¿no? Ahora, pero lo que pasa aquí es que la celda C7 no me va a permitir conocer cuál es el día domingo, porque estamos hablando de un formato de número de fecha. Entonces, ¿qué función nos permitirá mostrar el día de la semana que nos encontramos? Es la función día sen. Abrimos paréntesis, día sen, la celda C7, que es la inicial, punto y coma 2, cierro paréntesis y digo: si el resultado de la primera celda es igual a 7, ¿por qué a 7? Nosotros hemos elegido el tipo 2, ¿verdad? El tipo 2, ¿qué nos dice? Si elegimos el tipo 2, el primer día de la semana es lunes y el último día de la semana es domingo. Entonces decimos, si este resultado es igual a 7, 7 es domingo, ¿qué se va a aplicar? Se va a aplicar un formato de relleno verde. Aceptamos y ya tenemos el resultado. Estas son las fechas que son domingos. Bien. Ahora, para lo otro nos dice: mediante el formato condicional avanzado, aplicar un relleno de color rojo con fuente de color blanco a los valores que su vencimiento aún no hayan pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos una opción llamada administrar reglas, nueva regla, utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y decimos lo siguiente: igual. ¿Qué vamos a decir? Si la celda D7 es mayor a la fecha de hoy, porque nos dice que no haya pasado la fecha de vencimiento, entonces si es mayor a la fecha de hoy, porque aquí nos dice teniendo en cuenta la fecha actual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un relleno de color rojo y una fuente de color blanco. Aceptamos y aplicamos. Profesor, ¿no hay ninguna? No, si hay una, mira, es la del día 8. ¿Ya? Ahora, yo lo estoy haciendo hoy, que es 7. Si tú por algún motivo lo haces el jueves o el viernes,
¿no? Obviamente que lo más probable es que el jueves también te salga solamente esta y el día viernes ya no te pueda salir ninguna. Eso no significa que está mala, por si acaso. Hay que tener en cuenta eso. Continuamos. En el ejercicio 16 nos dice colorear las filas enteras según el valor de uno de los campos. Supongamos, ¿no? Puede ser cualquier valor de campo. A ver, vamos a decir que es la fecha de aquí. Lo pegamos acá. Y hacemos prácticamente lo mismo que se ha hecho en el ejercicio número 13. Se hace el mismo procedimiento. Se seleccionan los valores. Nos vamos aquí. Formato condicional. Nueva regla. Utilizo una fórmula. Y decimos lo siguiente. Igual. Si la celda C6. No. Si la celda C6. No, obviamente fijamos solo la columna. Es igual al valor que está aquí. El resultado que va a ser, se va a aplicar un relleno de color amarillo. Vamos a decir que se va a aplicar de esa forma. Y ahí está. Hemos coloreado las filas enteras según el valor de uno de los campos. Ahora, prácticamente aquí en ambos, en los dos restantes sería lo mismo. ¿Ya? Ya dice colorear datos de una columna si coincide con un dato externo a la tabla, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente es datos de la columna. Entonces, es lo que hemos hecho hace un momento. Formato condicional, administrar reglas. Y decimos, ¿no? Si el valor de 19 es igual a este valor, vamos a fijar todos los datos o se va a colorear de un color todos los datos que cumplan. ¿Cuáles son los que van a cumplir aquí? Solamente uno. Todos los datos de una columna, o sea, prácticamente este dato. ¿Ya? Y por último aquí es colorear registros enteros. Registros enteros es todo esto es un registro, o sea, mejor dicho, una fila. Aquí sería un procedimiento. Si ya lo hiciste con fecha, puedes hacerlo, no sé, con un monto. Ya, esto de aquí queda para ustedes. Ya podría ser igual a este, pues no puede ser primero del enero del 2016, sino puede ser primero de febrero del 2016. Ahora, con esto prácticamente estaríamos culminando la parte de todo lo que corresponde a la sesión 6. Yo les había mencionado, muchachos, que nosotros prácticamente las 14 sesiones tenemos clases de temas. Entonces es un poco complicado que se pueda, como quien dice, no avanzar, ¿no? Y darles un tiempo para el examen. Entonces, estaba justamente en esta parte o en este ejercicio había incluido parte de lo que es la sesión 7. En la sesión 7 nos habla de operaciones con textos y gestión financiera. En lo que son las funciones de texto nos habla de las funciones, ¿no? Que prácticamente tenemos. ¿Cuáles son? Izquierda, derecha, extrae, concatenar, hallar, largo, mayús y minus. En cada una de estas está la descripción. La función izquierda extrae el número indicado de caracteres colocados a la izquierda o al principio de una cadena. ¿Cuál es la sintaxis? Igual izquierda, abro paréntesis, texto, coma, número de caracteres. Para la función derecha, igual derecha, abro paréntesis, texto, número de caracteres. Si en una extrae los números de caracteres colocados a la izquierda o al principio y en otra sería, en todo caso, al final, ¿no? Tenemos aquí ejemplos. La función extrae obtiene el número de caracteres de una cadena de texto a partir de una posición indicada, ¿no? Tenemos aquí la función concatenar. Ustedes conmigo al momento de trabajar los formatos condicionales por fórmulas hemos utilizado el i comercial o el ampersand. En el caso de aquí ya se utiliza la función concatenar. La función hallar devuelve el número de caracteres en el cual se encuentra un carácter en particular, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la función hallar y la función extrae son prácticamente muy similares, ¿no? Sino que aquí nosotros determinamos prácticamente cuántos caracteres deseamos extraer y aquí es prácticamente el número de caracteres
en el que se ubica o en el que se encuentra un carácter en particular. Perdón. La función largo devuelve el número de una cadena de texto. Y aquí tenemos la función mayús convierte los textos en mayúscula, la función minus convierte los textos en minúscula. Y bueno, hasta ahí nos vamos a quedar prácticamente con lo que es la parte teórica. Vamos a hacer la parte práctica, y en la parte práctica se plasma esto en el ejercicio número 17. Vamos haciendo desde lo que es el icono B. El A lo vamos a dejar para el final, para que ustedes se vayan dando cuenta. Dice B, en la columna función derecha, que es la de aquí, extraer los 5 últimos caracteres. Como les dije, la función es igual derecha, abro paréntesis, ¿y qué voy a hacer? Voy a extraer los 5 últimos caracteres. Pero me dice, profesor, ¿y de qué últimos caracteres? Puede ser de nombre o puede ser de apellidos. Del que tú quieras. En el caso mío voy a elegir apellidos. Punto y coma. ¿Cuántos caracteres son los que me están pidiendo, muchachos? Me están pidiendo 5. Por lo tanto, colocamos 5 y cerramos paréntesis. Enter. Y si ustedes se dan cuenta, aquí están los 5 últimos caracteres de apellidos. Arrastramos y obtenemos el resultado. Para la función izquierda, igual izquierda, abrimos paréntesis. ¿Qué nos dice el ítem C? En la columna función izquierda extraer los 3 primeros caracteres. Entonces, si hemos hecho en una con apellido, en la otra vamos a hacer con nombre. Bien. No necesariamente puede ser que ustedes hagan aquí con apellido y aquí con nombre. Puede ser que sea nombre y apellido. Cualquiera es válida. Lo que yo deseo es que ustedes sepan cómo aplicar la función. ¿El número de caracteres cuántos son? Son 3. Arrastramos y obtenemos el resultado. Ahí está. Bien. Ahora, el siguiente ítem. En la columna función concatenar, unir los valores de la columna apellidos y nombre, agregando entre ellos una coma. Sumamente sencillo. Igual concatenar. Recuerden que cuando ustedes van ingresando a las funciones les va apareciendo una pequeña definición. Nos dicen que unamos los apellidos. Los apellidos separados por una coma. Y los nombres también, ¿no? Aquí está. Entre ellos se ha agregado una coma. Cerramos paréntesis y enter, ahí está. Si se dan cuenta, ya hemos agregado el espacio. Ya hemos agregado un pequeño espacio para que no haya ningún problema, porque si yo simplemente lo colocaba con la coma, no iba a haber un espacio. Ahorita sí hay un espacio. Arrastramos, aumentamos y obtenemos el resultado. Ya tenemos la función concatenar. La siguiente. En la columna función minus, convertir a minúsculas los valores de la columna función concatenar. Sencillo. Decimos igual minus y simplemente nos piden el texto que deseamos convertir a minúscula, que sería los datos de la columna función concatenar. Enter. Arrastramos y obtenemos el resultado. Vamos guardando los cambios. El ítem F dice, en la columna función extrae desde la posición extrae desde la posición 3 6 caracteres de los valores correspondientes a la columna función concatenar. Entonces, bueno, utilizamos la función extrae, abrimos paréntesis. ¿Cuál es el texto? Nos están hablando de la función concatenar, los datos de la columna concatenar. Punto y coma. Me dice posición inicial. Muchachos, la posición inicial vendría a ser la posición que me establecen. ¿Desde qué posición dice? Desde la posición 3. Punto y coma. ¿Cuántos caracteres son los que me piden? 6 caracteres. Entonces digitamos 6. Cerramos paréntesis y enter. Y con eso obtenemos nuestra respuesta. No se olviden. El texto, que vendría a ser los valores de la función concatenar, seguido de la posición inicial. Nos piden desde la posición 3.
y la cantidad de números caracteres que vendrían a ser 6. Con eso obtenemos el resultado. El ítem G, el penúltimo, porque estamos dejando la mejor para el final, el ítem A. En la columna función largo mostrar la cantidad de caracteres que tienen los valores de la columna apellidos y nombres. Entonces la columna apellidos y nombres obviamente que es la función concatenar. Entonces colocamos largo, abrimos paréntesis y seleccionamos los valores de la función concatenar para conocer cuántos caracteres hay. Recuerden, una coma y los espacios son un carácter adicional. Bien, entonces de esa manera ya hemos realizado esto. Estas preguntas no las vamos a hacer. Extraer de la columna apellidos ya lo hemos hecho. Lo que se va a centrar es ahora en hacer la columna código. ¿Qué nos dice la pregunta? Nos dice, en la columna código los valores deberán contener el primer carácter del apellido paterno, el primer carácter del apellido materno, el primer carácter del primer nombre, el primer carácter del segundo nombre, un guión y el sexo. Entonces, para hacer esta pregunta es muy pero muy necesario estar atento. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Decimos lo siguiente, a ver, muchachos. Igual concatenar, abrimos paréntesis. Nos piden el primer carácter del apellido paterno. Bueno, si nos piden el primero, sabemos que es con la función izquierda. Ya, ahora, si ustedes consideran que está muy, pero muy pequeño el espacio, podemos aumentarlo un poquito más. No hay ningún problema para que puedan no tener ninguna dificultad. Concatenar, abrimos la función izquierda. Nos piden el primer carácter del apellido paterno. O sea, de este nos piden el primer carácter. Punto y coma. Ahora, el detalle es que me están pidiendo que muestre el primer carácter del apellido materno. Y el primer carácter del apellido materno se encuentra aquí. Y hay que también tener en cuenta que en cada uno hay distintos apellidos. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la función extrae. ¿Ya? Bien, entonces vamos a utilizar la función extrae. En la función extrae, muchachos, vamos a utilizar esta función para poder obtener el resultado. Primero el texto. ¿Ya? La función extrae nos va a permitir, ¿qué cosa? Nos va a permitir obtener prácticamente ese primer apellido materno, o ese primer dato, perdón, ese primer carácter del apellido materno. ¿Y cómo se hace? Seleccionamos el texto que es apellidos. Ahora, el detalle va a ser en la posición inicial. ¿Por qué, profesor? Porque en este caso, la posición inicial para uno es determinadamente una cantidad de caracteres, para otro es otra y varía. Entonces, ¿qué vamos a considerar aquí? En la posición inicial vamos a utilizar la función hallar. ¿Qué vamos a hallar? Vamos a hallar algo que se encuentra en común entre ellos, el espacio. Entonces, ese va a ser mi texto buscado. ¿Dentro de qué texto? Dentro de los apellidos. ¿Considerando qué posición? La número inicial. Ahora, muchachos, recuerden lo siguiente. Nosotros con la función hallar solo vamos a obtener el espacio. Y a mí no me están pidiendo el espacio, sino me están pidiendo el primer carácter. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? De este resultado lo sumamos más 1. ¿Qué significa eso, profesor? Que yo voy a comenzar en la posición inicial de ¿qué? Del espacio hacia el otro carácter, que justo es el primer carácter de mi apellido materno.
punto y coma. ¿Cuántos caracteres quiero extraer desde aquí? Solamente uno, que es el primer carácter de mi apellido materno. Cerramos paréntesis. Voy a cerrar paréntesis nuevamente para que ustedes se den cuenta y miren qué es lo que ha sucedido. Aquí tenemos izquierda, ya, la C correspondiente a Caicho, ya, y con la función extrae estoy obteniendo de la celda C24, estoy buscando el espacio, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya no se olviden que aquí prácticamente tenemos que buscar con este espacio. Ya miren cómo por un detalle como este tan simple no obtenemos la respuesta, es entre comillas y hay un espacio en blanco. Ya lo que se está buscando es el espacio en blanco. Ya muchachos, eso es lo que se está buscando. Entonces, considerando esto, obtenemos CM. Continuamos. Nos piden el primer carácter del primer nombre y el primer carácter del segundo nombre. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el mismo procedimiento aquí. Continuamos. Izquierda, abro paréntesis, y estaría hablando ya del primer nombre, ¿no? ¿Cuántos caracteres? Solamente uno. Continuamos. Volvemos a utilizar la función extrae y volvemos a hacer el mismo procedimiento que se ha aplicado en la anterior, pero el detalle es que ya no va a ser la columna o el dato de apellido, sino va a ser ahora de nombre. Extrae de 24, punto y coma, utilizo la función hallar, entre comillas, la celda de 24, considerando solamente un carácter, sumándolo más 1 y cerrando paréntesis, ¿verdad? No se olviden que aquí es más 1, punto y coma 1. Ya está. Si se dan cuenta, ya con eso he obtenido el resultado, ¿no? Con esto estoy obteniendo el resultado. C, primer apellido paterno. M, primer carácter del apellido materno. R, primer carácter del primer nombre. Y L, primer carácter del segundo nombre. Finalmente nos piden un guión y el sexo. Entonces aquí, después de todo este procedimiento, colocamos entre comillas, guión, y entre comillas seleccionamos el valor del sexo. Enter, y obtenemos nuestro resultado. Entonces, gracias a esto hemos obtenido lo que nos han pedido. Si se han dado cuenta, ¿cuántas funciones estamos utilizando aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad? Entonces, nos estamos percatando que aquí estamos viendo algo un poco más complejo. Bien. Listo. Enter. Arrastramos hacia abajo y obtenemos la respuesta. Y bien muchachos, eso es prácticamente todo lo que sería por la clase del día de hoy, o lo correspondiente a la práctica. Ya saben cuándo tienen que enviarla, correspondientes a sus notas muchachos. Yo les estaré a partir de las 5 de la tarde, me van a disculpar, yo les había dicho a las 3, pero a las 5 de la tarde ya voy a tener las notas de todos para que pueda decirles cuánto es lo que tienen hasta el momento y cómo están. Bien, entonces eso es todo lo que corresponde muchachos. Por favor, estén atentos a lo del examen, porque ya saben que yo lo voy a subir el día sábado a eso de las 8:30 de la noche, para que tengan el tiempo suficiente y no haya ningún problema para que lo puedan hacer. Bien, listo muchachos, cuídense mucho, hasta luego.